¿Sí? Sí. Vale, perfecto, gracias. Ok. Bueno, entonces, digamos, ya teniendo presente en qué consiste la supervisión, qué conlleva, qué tipo de responsabilidades y cómo dentro de las funciones de esa supervisión se encuentra justamente el tema de llevar a cabo la liquidación, pues vamos a ver justamente en qué consiste esa liquidación. Permítame. Lo primero es tener presente que la liquidación es el procedimiento a través del cual, una vez concluido el contrato, las partes cruzan cuentas respecto a sus obligaciones. Hay que tener en cuenta que los contratos, digamos, como incluso cualquier tipo de escenario, tienen terminaciones normales y tienen terminaciones anormales. ¿En qué sentido hablamos de una terminación normal? Hombre, pues que se estableció un plazo, se estableció un objeto, se establecieron unas actividades, se cumplió el plazo, se cumplieron las actividades, se cumplieron el objeto. ¿Cuándo hablamos de una terminación anormal? Cuando en realidad entonces existió un escenario de incumplimiento y que justamente eso conllevó a una potencialmente declaratoria de caducidad sobre el contrato estatal. Un marco normativo, digamos, medianamente genérico, porque digamos, existe multiplicidad de conceptos, jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el tema es demasiada, pero digamos que desde el punto de vista legal y lo más importante lo encontramos en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y que ha sido modificado justamente por el artículo 217 del decreto 019 del 2012. Y además de ello, el trámite aplicable pues se encuentra en el artículo 11 de la Ley 1150 del 2007. Obviamente esto sin perjuicio de aquellos decretos o actos administrativos de nivel reglamentario que han tratado de unificar todo el tema, ¿no? Ahora, ¿qué contratos son objetos de liquidación? Empezaríamos pensando o digamos señalando que son los contratos de tracto sucesivo, ¿listo? Aquellos que de alguna forma tienen obligaciones constantes. El ejemplo más común de un contrato de tracto sucesivo sería plenamente el tema de la prestación de servicios, un contrato de arrendamiento. En realidad la enorme mayoría, cuando se implican cumplimientos paulatinos, en donde incluso la erogación del recurso público depende de ese cumplimiento, pues inmediatamente se vuelve un contrato de tracto sucesivo. Sergio, ¿cuál sería el contrario? Un contrato de tracto sucesivo, un contrato de ejecución instantánea que se conoce. Pienses en un suministro, que en realidad básicamente depende de un ejercicio de recibir los bienes en las condiciones técnicas y económicas acordadas, no más. Dos, los contratos cuya ejecución o cumplimiento se prolonguen en el tiempo, viene siendo justamente lo contrario a ejecución instantánea. Tres, los demás que lo requieran. ¿Cómo así que los demás que lo requieran? Piénsese por un momento que usualmente dentro de los contratos, cualquiera, un contrato estatal, pues se establece usualmente la cláusula de liquidación. Sergio, ¿qué sucede si dentro del contrato se estableció la obligación de liquidarlo, pero resulta que en realidad no lo es? Por ejemplo, contrato de prestación de servicios profesionales. Estableciendo la obligación dentro del contrato, existe la obligación de realizarla. Listo, por eso hay que ser muy cuidadoso de pronto en la estructuración de ese contrato, porque, por ejemplo, en un momento miraremos el artículo 217 del decreto 019, que nos permita justamente entender cómo dice la norma que no es obligatoria la liquidación en contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión. Creo que eso obviamente disminuiría muchísimo el flujo de trabajo porque usualmente la cláusula de liquidación se deja en todos los contratos, incluyendo prestación de servicios. Hago una anotación. Esto en enorme medida también depende de los procedimientos y reglamentos internos de la administración. Porque si bien es cierto el artículo 217 dice que no es obligatoria, también es posible que la administración desde el punto de vista interno de alguna forma establezca esa obligación de liquidación en todos los contratos. Perfectamente es plausible. Listo. ¿Cuáles son las causales de liquidación de los contratos? Hablamos de la terminación del plazo de ejecución del contrato. Llamémosla una terminación normal, modificación unilateral, declaratoria de caducidad del contrato y la nulidad absoluta del contrato. Listo, 4 causales.
¿Cuál es la más común desde un escenario de cumplimiento normal del contrato? Pues es la terminación del plazo de ejecución. ¿Qué pasa si existe un incumplimiento? ¿Cuál sería la causal de liquidación? Probablemente estaríamos hablando de la declaratoria de caducidad. La declaratoria de caducidad del contrato. Cuando hablamos de una nulidad absoluta del contrato, incluso esto resulta completamente aplicable y es cuando no se cumplan con los requisitos para la existencia del contrato. ¿Y por qué hablamos de nulidad absoluta? Porque no hay posibilidad alguna de subsanarlo. Hay algunos escenarios en donde, dependiendo del caso concreto, pues es subsanable. Y pues la modificación unilateral del contrato igualmente también es causal de liquidación. Importante, ¿cuándo hablamos de la oportunidad para liquidar el contrato? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuáles son las modalidades que existen? Vamos a hablar de tres modalidades que pueden existir y sobre las cuales se puede estructurar esa liquidación. La liquidación de mutuo acuerdo, la liquidación judicial, en donde pues, vamos, va a mediar un juez de la República, y la liquidación unilateral. Esta liquidación de mutuo acuerdo, ¿qué conlleva? Que se realice dentro del plazo previsto en el pliego de condiciones, que se realice dentro del plazo acordado por las partes, o que se realice dentro de los 4 meses siguientes que se cuentan a partir de la fecha del acuerdo que disponga la terminación del contrato, ¿listo? Es decir, el contrato cuando dijo que se acababa. Ok, el 7 de abril del 2021. Ah, bueno, empecemos a hablar de que cuento con 4 meses para hacerla de mutuo acuerdo. 2, la expedición del acto administrativo que ordena la terminación del contrato. Aquí estamos hablando de caducidad. Está mediando un acto administrativo que declara el incumplimiento y que por tanto está materializando la caducidad del contrato. Y 3, al vencimiento del plazo previsto para la ejecución del contrato. Entonces, suele pasar que en los contratos se colocan incluso estos mismos 4 meses. Y ese contados pues va a depender directamente de lo que establezca la entidad estatal. ¿Cuándo puede materializarse una liquidación de corte unilateral? Que créanme que también es supremamente común y a veces uno se asusta porque el contratista ya no existe, o porque el contratista no aparece, o porque la dirección en la cual se domiciliaba no está, o porque la dirección que tenía registrada en Cámara de Comercio resulta que en realidad no es. Entonces hablamos de que esa liquidación unilateral es una facultad de la entidad estatal para liquidar unilateralmente el contrato, para lo cual dispone de un plazo de 2 meses contados a partir de 1 del vencimiento del plazo convenido por las partes para practicarla, es decir, supongamos que dentro del contrato se establecieron los 4 meses que señalamos anterior, pues básicamente entonces tenemos 2 meses después o 2 meses más para llevarla a cabo de forma unilateral. O también se puede materializar dentro de los 4 meses siguientes previstos por la ley para efectuar la liquidación voluntaria o de común acuerdo. ¿Qué sucede? Muchas veces inclusive las partes acuerdan, por ejemplo, un plazo de 6 meses para liquidarlo dentro del contrato. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo perfectamente puedo tomar esos 6 meses para liquidarlo de mutuo acuerdo y básicamente voy a tener 2 más para llevarlo a cabo de forma unilateral. ¿Qué sucede? Resulta que ese mismo artículo 11 de la ley 1150 del 2007 establece, y así lo ha interpretado el Consejo de Estado, que se tienen 4 meses, digamos desde el punto de vista legal, 4 meses para liquidarlo de mutuo acuerdo, 2 meses para liquidarlo de forma unilateral, pero dice que vencido este término, se podrá realizar de cualquier forma dentro de los 2 años siguientes. Es decir, si se tiene en este momento un contrato del año, no sé, pensemos, del año 2019 diciembre, y resulta que pasaron los 4 meses y no se liquidó de manera de mutuo acuerdo, y resulta que pasaron los 2 meses adicionales y tampoco se liquidó de manera unilateral. Entonces me quedé sin posibilidad de liquidarlo. No. Legalmente, digamos, así lo establece el ordenamiento, es que se tienen, después de vencidos esos 6 meses, 2 años en el tiempo para liquidarlo de cualquier forma. Es decir, en el mes octavo, noveno, décimo, el contratista y la entidad estatal llegan al acuerdo de liquidarlo, perfectamente lo pueden hacer de mutuo acuerdo. Pero resulta que no sé dónde vive, ya no está
el contratista, no sé, ya no existe, liquidó la Cámara de Comercio, un mundo de cosas, pues nada, procedemos entonces a la liquidación unilateral. ¿El problema dónde viene? Cuando han pasado tantos supervisores, se dejaron pasar los 2 años y 6 meses que en realidad se tiene y en ningún caso entonces la liquidación se hizo. Listo, entonces creo que ese término también es importante tenerlo en cuenta. Desde el punto de vista legal, 4 meses para hacerlo de mutuo acuerdo, 2 meses de manera unilateral y 2 años en cualquier forma. Y eso ha estado completamente avalado por parte del Consejo de Estado, que incluso tiene algunas sentencias interesantes en donde interpreta esos 3 términos. ¿Qué hago, Sergio, si en este momento ya el contratista, ya estamos listos para liquidar? ¿Qué puedo hacer o cuál es el procedimiento para llevarla a cabo? Hablamos de que existe una terminación de la etapa de ejecución del contrato. Incluso, y de eso creo que podemos hablar la otra semana, frente a estas etapas precontractual, estudio de conveniencia, necesidad, CDP y demás, etapa contractual como la celebración real del contrato, y la liquidación entra a catalogarse como una etapa postcontractual. Entonces, ¿qué se tiene? Se hace una notificación o se hace una convocatoria y existen 2 posibilidades: que el contratista acuda o que no acuda y se deje constancia de que el contratista no atendió. Listo. ¿Por qué de pronto no observan en el esquema que si el contratista no acude, qué pasa? Porque básicamente inmediatamente me estaría legitimando para llevarla a cabo de forma unilateral. Entonces en este momento nos vamos a concentrar en que el contratista acude. Y al acudir se hacen 2 escenarios o 2 análisis. Un análisis del cumplimiento de las obligaciones del contrato y un análisis de la situación financiera final del contrato. Listo. Inclusive, tal cual como el ejercicio de supervisión es un seguimiento integral, de alguna forma la liquidación también se convierte en ese cierre integral de esa supervisión. Es decir, que de alguna forma también va a encerrar temas como contables, financieras y jurídicos, e inclusive técnicos. Ahora, se hacen este tipo de análisis y ¿qué puede pasar? Que exista un acta de liquidación en completo acuerdo y finaliza el proceso. Es decir, se estructura un acta de liquidación y las partes, sin ningún tipo de salvedad, excepción o anotación, simplemente la suscriben y quedó. Eso sin ningún problema y es una correcta finalización del tema. Sin embargo, también puede pasar que dentro de esa acta de liquidación, producto de los análisis que se realizaron, existan salvedades por parte, sobre todo, pues del contratista. Listo, que si el municipio también puede dejar algunas salvedades, sin lugar a dudas. Pero esto suele pasar, es en cabeza del contratista, porque en el momento en que deja salvedades o anotaciones dentro del acta de liquidación, queda facultado para acudir a la jurisdicción a través de un proceso que se conoce como controversias contractuales. Listo, entonces por eso esa acta de liquidación puede ser demandada como acto administrativo. Listo. Y también pues el acta donde consta que no hubo acuerdo. Es decir, ha dicho el Consejo de Estado que inclusive no es necesario dejar la anotación súper expresa de cuál es la salvedad. Basta con decir o establecer sobre qué giró eso con lo cual no estoy de acuerdo como contratista y simplemente eso ya me puede entrar a legitimar para acudir, sea por una nulidad de restablecimiento por atacar el acta de liquidación o muy posiblemente acudir a controversias contractuales porque la ejecución del contrato al final sí se hizo y la administración me está diciendo que no. Más o menos ese podría ser un escenario que se puede presentar. Ahora, ¿qué pasa si, me devuelvo, el contratista no va y dejamos constancia de que el contratista no atendió a la convocatoria o a la notificación? Entonces, se debe tener el documento donde consta la convocatoria, notificación y la ausencia de presentación del contratista. Se debe hacer el acta o documento donde consta que las partes del contrato no llegaron a un acuerdo para su liquidación bilateral y que justamente pues no se pudo llegar a un acuerdo porque el contratista no asistió. Se debe hacer un análisis de la entidad estatal frente al cumplimiento de las obligaciones del contrato y la situación financiera del contrato. Recordemos que, permítanme que se me...
Denme un segundo, por favor. Ok. ¿Me están escuchando bien? Porfa, me confirman si son tan amables. Sí, señor, sí, señor. Vale, denme un Perfecto. segundo que aquí hubo un tema. Me toca abrirlo desde acá. Compartirlo desde acá. Listo, entonces tenemos justamente que, digamos, llevamos el documento donde consta la convocatoria, se deja la constancia, simplemente no asistió, y se hace el análisis de la entidad frente al cumplimiento de obligaciones y situación financiera. Aquí es importante tener en cuenta, digamos, la liquidación unilateral se va a hacer a través de un acto administrativo que usualmente se denomina como resolución. Todo acto administrativo, por su propia naturaleza, tiene una parte emotiva y una parte resolutiva. Piensen por un momento que los actos administrativos como de este estilo se caracteriza porque tiene un subtítulo que se llama consideraciones y un subtítulo que se llama resuelve. Parte considerativa, consideraciones, parte resolutiva, resuelve. Fíjense que todo este tipo de argumento que estamos tratando de desarrollar debe encontrarse en esa parte considerativa, porque es lo que en realidad va a permitir que dentro de la parte resolutiva yo diga que se termina y liquida el contrato número tal de manera unilateral por las razones expuestas. Dos, por ejemplo, que en realidad las partes se encuentran a paz y salvo porque simplemente se cumplió todo, la ejecución financiera se dio, el tema jurídico se dio, el tema contable se dio. Pero también ese acto administrativo, en el momento en que hago la liquidación, puede ser que el supervisor encuentre y diga, aquí no se cumplió. Aquí miremos a ver cómo puedo reactivar de pronto una póliza o inevitablemente acudir a algunos medios jurisdiccionales para asegurar el cumplimiento o informar a las autoridades competentes. Por eso la importancia de la liquidación. No la observen de forma exclusiva desde un punto de vista formal, como una mera acta. En realidad, como les decía al arrancar la capacitación, el Consejo de Estado creo que da la mejor definición y es, venga, pónganse de acuerdo y sepan quién le debe qué a quién. Si el municipio de alguna forma le debe algo al contratista o si inevitablemente hubo algún tipo de escenario de incumplimiento y es el contratista el que le debe de alguna forma a la entidad estatal. Para eso es la liquidación unilateral y es el cierre formal del proceso contractual. Absolutamente, arranca con sus estudios previos, con su principio de planeación, con su conveniencia y necesidad y entra a finalizar inevitablemente con la liquidación. Ahora, ¿qué pasa con ese acto administrativo de liquidación unilateral? Debe ser notificado y contra ese acto va a proceder el recurso de reposición. Entonces, ese recurso de reposición que conlleva que yo frente a la administración presente un recurso a título de impugnación porque no estoy de acuerdo con la decisión que se adoptó como liquidación unilateral. Puede ser que nunca se me convocó, puede ser que la notificación nunca llegó o puede ser que las condiciones descritas en la parte considerativa no son. Entonces, inevitablemente, ese contratista va a quedar facultado para o presentar recurso y la digamos, si presenta recurso, pues entonces se le da trámite y finalizado, notificado ese recurso, gana firmeza el acto administrativo, o si no presenta recurso, pues simplemente la liquidación queda en firme. Fíjense que tanto, digamos, sea que se presente recurso, sea que no, la finalidad es la misma, y es la firmeza del acto administrativo que declara la liquidación. Repito, ya ganando fuerza o efectos jurídicos ese acto administrativo, lo que va a conllevar es que la única forma de atacarlo por parte del contratista, si se quiere, es a través de vía jurisdiccional. Encontrándose firme el acto administrativo por vía de procedimiento administrativo, en teoría ya no habría forma. Ahora, la liquidación judicial, pues, digamos, básicamente corresponde al juez llevarla a cabo cuando no se haya producido una liquidación previa bilateral o unilateral, o que también se puede llevar a cabo respecto de puntos que no fueron liquidados, pero que obviamente nos encontremos en el término para liquidarlo. ¿Qué contenido y qué efecto genera esa liquidación? Entonces, ¿qué debe conllevar?
debe incorporar asuntos relacionados exclusivamente con las prestaciones derivadas del contrato y su ejecución. Cuando hablamos de prestaciones, recordemos que todo contrato, incluso desde el ámbito público o privado, genera obligaciones. Y esas obligaciones pueden ser de dar, pienses en entregar dinero, hacer, venga, ejecute, o no hacer, venga, absténgase. Entonces, a eso está haciendo referencia con las prestaciones. Es decir, yo debo relacionarme directamente sobre asuntos derivados de las obligaciones que se acordaron dentro del contrato y dentro de su ejecución. Ahora, debe constar el balance técnico, usualmente gira en torno a que se cumplió o no, pero también el balance económico de las obligaciones a cargo de las partes. Sergio, ¿es posible que quede saldo a favor de la entidad estatal o un saldo a favor del contratista? Totalmente. Totalmente puede pasar. Es más, existen figuras en donde en ocasiones hay un principio que se llama el principio de equilibrio de la ecuación económica del contrato estatal. Venga, nosotros contratamos sobre ciertas condiciones y sobre ciertas cantidades, pero resulta que hubo algo externo o algo incluso propio de la administración que conllevó a que las cosas se modificaran y básicamente me están pagando por lo mismo, pero en valor, pero no por las condiciones técnicas. Se desequilibra la ecuación económica. Entonces, fíjense que ahí, por eso el acta de liquidación se convierte en ese escenario en donde se puede determinar por las partes si pudo haber existido un desequilibrio de la ecuación económica del contrato estatal. 3. Deben constar los derechos a cargo o a favor de las partes resultantes de la ejecución del contrato. Y 4. Deben dar cuenta de los acuerdos, conciliaciones y transacciones a los que lleguen las partes. Si quedó algo pendiente, el acta de liquidación te permite fijar la obligación. ¿Qué salvedades podemos tenerlas? Sugerible chequear el artículo 11 de la ley 1150 del 2007. Allí está la naturaleza de la liquidación y los tiempos. Salvedad pues también consiste en restringir los asuntos respecto de los cuales tanto el contratista como la entidad pueden reclamar posteriormente por vía judicial. Si no se deja salvedad, difícilmente se va a poder iniciar el proceso. No implica el reconocimiento por parte de la entidad estatal de derechos. Por vía de reconocimiento existen otras figuras jurídicas y las salvedades que se establezcan dentro de esa acta de liquidación deben ser pues concretas y específicas. Repito, el Consejo de Estado lo que ha determinado en buena medida es que basta con que se establezca el tema en específico sobre el cual está existiendo una salvedad o contradicción y eso perfectamente podría legitimar para acudir ante la jurisdicción a demandar el acta o simplemente a través de unas controversias contractuales. ¿Cuáles son los efectos de esa liquidación? Presta mérito para cobro coactivo, digamos, de alguna forma puede ser demandada o sujeto de evaluación a través de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Las partes no pueden alegar los mismos hechos en los que constan los acuerdos del acta de liquidación. Es decir, si todo quedó de acuerdo, básicamente no se puede llevar la liquidación ante un juez de lo contencioso administrativo para alegar exactamente lo mismo que se dijo. Listo. Básicamente lo que se intenta hacer es que si existe salvedad, perfectamente se puede hacer. Pero si en el acta se declaró el paz y salvo y no se dijo absolutamente nada como comentario, como salvedad, pues digamos que eso limita muchísimo el ejercicio ante la jurisdicción. 4. Constituye un negocio jurídico con presunción de legalidad, como todo acto administrativo, y resulta completamente vinculante para las partes. Listo. Entonces, digamos, de esta forma, pues finalizo los dos temas que tenía previstos para ustedes el día de hoy. Quisiera, pues, saber si existe algún tipo de duda, de inquietud en la cual, pues, yo pueda servirles. Y nada, pues, los escucho. ¿Existe alguna duda, alguna inquietud? Ninguna. Ok.
Entonces, nada, en primer lugar, pues darles las gracias por el espacio. De verdad que pues estos siempre son espacios completamente necesarios y interesantes. Ponerme a su entera disposición en lo que pueda servirles. Tanto mi correo electrónico como pues mi teléfono, sobre todo en temas de WhatsApp. Me cuentan si les puedo servir en algo. Para eso, digamos que desde el programa RGA se ha determinado que yo les pueda brindar el apoyo si existen o surgen dudas respecto a, no sé, liquidación, supervisión, lo que deseen, pues para eso estamos. No olviden, por favor, registrarse. En un momento tomo los correos electrónicos de las que se establezcan, digamos, o si desean, pues pueden dejarme los correos electrónicos aquí en comentarios y entonces yo procederé a enviarles tanto la presentación como algunos otros documentos. ¿Listo? Bueno, un abrazo y un feliz día. Muchas gracias por el espacio. Hasta luego. Buen día, gracias. Vale, sí, señor. Hasta luego, gracias. Vale, con todo gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale.